Y vamos a arrancar este primer bloque entonces, tocando el tema, el caso Facundo Ambra, este joven de 22 años que, un repartidor, un delivery, que murió esta semana, lamentablemente, en el hospital donde estaba internado desde enero. Es un caso que ocurrió el 18 de enero, que fue atacado Facundo por delincuentes en la zona de Ituzaingó, el oeste del conurbano. Cuando estaba trabajando con su moto, lo balearon en la cabeza, sufrió gravísimas lesiones y esta semana lamentablemente falleció. De entrada se descartó el intento de robo en el hecho y luego se supo que el ataque fue por una venganza de delincuentes a los que él, junto a sus compañeros deliveries, habían señalado y descubierto ante la policía como los ladrones que días antes le habían robado la moto. Fíjate que es un tema que nos puede identificar y que nosotros podemos ser Facundo Ambra, un trabajador, una persona que buscó justicia, una persona que fue asaltada, que supo dónde estaba esa moto, que supo dónde estaban los delincuentes, que los señaló, requirió la presencia de la justicia, del Estado, de la policía, y es un caso entonces que toma relevancia en esta semana porque lamentablemente, reiteramos, el miércoles, creo que fue el miércoles, hace días nada más, falleció en el hospital. Él había perdido, en aquel ataque masa encefálica por aquella gravísima lesión en su cabeza, y entonces era una situación muy complicada la que estaba sufriendo él en estado de salud. Y entonces, por un lado, vos sabés que él había descubierto dónde estaba la moto que los delincuentes le habían robado. A él lo soltaron, estaba trabajando. Entonces, con el rastreo, yo no sé si fue el rastreo por el teléfono o la propia moto tenía rastreo satelital, lo siguieron. Y entonces, claro, descubrió en qué casa estaba la moto. Y él, junto a otros compañeros de Pedidos Ya, se acercaron a ese lugar, llamaron a la policía, llegó un patrullero y en ese momento, se armó, por supuesto, imagínense la tensión en ese lugar, las víctimas de estos delincuentes diciendo dónde estaban ellos escondidos con la moto que habían robado. Llegaba el 911, llegaba el patrullero que trataba de separar a las partes, y entonces a los chicos los hicieron irse a un lugar más lejos, alejados, en una plaza de la zona de Ituzaingó, y después pasaron las horas, los días, y a Facundo lo encerraron o lo hicieron una emboscada, lo asaltaron, reitero, no para robarle, sino para hacer venganza a estos delincuentes asesinos que mataron a Facundo con disparos en la cabeza. Y estamos ahora en comunicación, ahora sí, y hacemos entrar a esta sala de situación a Flavia Ambra, que es la prima de Facundo. Flavia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy la tía, la madrina de Facundo. Ah, la tía, madrina, bien, perfecto. Y además entiendo que de todas maneras toda la familia está hoy, ahora, a esta hora, tratando de solucionar, y vamos con lo último, lo más importante para ustedes en estos momentos, porque él falleció lamentablemente esta semana y todavía no le entregaron el cuerpo. Están con ese tema engorroso para una familia que solamente está sufriendo ahora. Es lo peor, más allá de todo lo que nos pasó, este momento es el peor, porque el miércoles falleció al mediodía y nos tienen que hoy, que mañana, hoy nos habían dicho que hoy y todavía no nos entregan el cuerpo de Facundo. Para retomar un poco en orden cronológico, más allá de la introducción que yo hice, conté un poco el caso. A él le robaron la moto, localizó el lugar donde estaba y entonces fue a señalarlos ante la policía. ¿Y qué pasó? Y ahí fue donde él llega al lugar. Él fue primero a hacer la denuncia. Hizo la denuncia correspondiente, en la comisaría les muestra por el localizador donde estaba su moto y la policía le dijo que no podía hacer nada, que no podían conseguir una orden de allanamiento en el momento para ir a buscar la moto. Ah, claro. Entonces él va con los compañeros de Pedidos Ya a buscar su moto. Cuando llega al lugar, llega la policía y la policía les dice que se retiraran del lugar, que si él decía que su moto estaba ahí, ellos iban a tratar de recuperarla. Facundo se va a una plaza que está a 2 cuadras del lugar donde fueron, y cuando estaba en la plaza, por la aplicación, ve que el rastreador de la moto pasa por ahí por la plaza. Ah, se mueve la moto, claro, de nuevo, sí. Se mueve la moto y termina en un lugar, en un descampado como a 30 cuadras. Sí. Estando la policía en la puerta del lugar. Ok, pausa ahí entonces, tenemos que entender.
Ok, yo me voy, dijo Facundo, pero vos quedate ahí porque queremos una orden de allanamiento, queremos recuperarla. Sin embargo, con la policía en la puerta, la moto empezó a moverse. Los delincuentes comenzaron a sacarla para que después en el allanamiento no la encontraran en esa casa. Así fue, tal cual. Tal cual. Facundo vuelve al lugar, le dice, bueno, ahí se armó un poquito de incidente. Facundo le dice, ¿cómo puede ser? Me dijiste que me vaya acá a la vuelta y acabo de ver pasar a mi moto. Claro. El policía le dice que no el móvil que estaba le dice que él no quería lío porque él era del otro lado de las vías, que toda esa gente vivía ahí nomás y que él no quería lío. El policía no quería lío. Uh-huh. Bueno, un cagón que no necesita tener el uniforme, entonces. No lo quise decir yo, sí, tal cual. Sí, pero trabajamos todos los días con estos casos y nos indignan y tenemos el placer de hablar con gente como ustedes que sufre, lamentablemente, lo más importante en su vida y que encima tienen que ser respetuosos con esta gente que no merece tener el uniforme. Sí. Porque en ese momento, por más que no sea su jurisdicción o que no tenga líos, que se vaya a su casa, deje el uniforme o que se ponga las pilas y siga, no deje salir a la moto, pero que en todo caso haga una persecución y avise. Claro, sí, así fue. Así tendría que haber sido. Esto no hubiera pasado desde el primer día, desde el día 13 de enero que él fue a hacer su denuncia a la comisaría de Ituzaingó y bueno, después se cruza con esta policía que es de Merlo de Libertad, que tampoco hubiera pasado todo esto si ellos hubieran actuado como tendrían que actuar. Claro. ¿Connivencia o miedoso o desidia? ¿Qué pensás que fue eso? No, es una banda que está arreglado con la policía, porque de hecho fuimos al barrio a averiguar, a ver si conocían a esta gente, y todos te dicen, no, todos nos decían a nosotros, no, ellos no caen nunca presos, porque cada vez que les vienen a hacer una orden de allanamiento, ya están enterados, y entras a la casa y es como si fueran personas buenas, nunca tenían nada, nunca se encontraba nada. Ay, a ver, entonces después, en realidad, ¿cuánto tiempo pasa desde ese hecho hasta el asesinato? Y bueno, el primer robo fue el 13 de enero. Claro, y el crimen es el 18. El 18 de enero fue cuando le pegan el balazo en la cabeza, sí. ¿Lo buscaron, lo encontraron y lo mataron? ¿Fue así? O sea, por venganza, por haber sido... Fue así. El viernes Facundo se compró la moto. El 15 vendría a ser, Facundo se compró la moto, trabajó sábado y domingo y el lunes lo asesinaron porque fue ese día el día que le pegan el balazo, que lo matan en realidad. Así que no es que conocían la moto, nada. ¿Cómo estuvo todo este tiempo? ¿Su estado de salud cómo era? ¿Cuál era el cuadro de él? No, el cuadro de él ya nos habían dicho del principio. En la primera operación no le pudieron sacar la bala, que fue el mismo 18 de enero, no le pudieron sacar la bala. Bueno, tuvo otra cirugía a los 2 días y ahí se la pudieron sacar. Y bueno, ahí los médicos se dieron cuenta que su cabeza estaba muy dañada, que iba a ser irreversible lo de él. Pero que bueno, las esperanzas siempre que vivan no se pierden, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, él estuvo en el instituto de Aedo, prácticamente 2 meses y medio y bueno, lo veíamos despierto, nunca tuvo reacción alguna, pero lo veíamos despierto, pero también después lo trasladaron al sanatorio Güemes y un viernes, el domingo tuvo un paro cardíaco el cual le duró 6 minutos y de ahí nunca más se despertó. ¿Cómo es la familia de Facundo? ¿Tiene papás, hermanos? Sí, bueno, mi hermano, que es el papá, mi cuñada Nora, que es la mamá, y tiene 3 hermanos más. Una hermana mayor de 24, el hermano de 18 y una hermanita de 11. ¿Y ahora qué pasó? Hoy iba a haber una marcha, ¿no? Una manifestación por parte de ustedes reclamando que lo único que queremos es despedirlo a Facundo, nada más. Estos 4 meses fueron terribles para nosotros, claro, y no nos entregan el cuerpo y nos vienen mintiendo desde el miércoles. ¿Pero por qué? ¿Por cuestiones de autopsia? Porque la autopsia nos dicen que bueno, hay muchos fallecidos con el tema del COVID. Sí, es verdad. Y sí, sabemos, pero bueno,
viste, no sé, no confiamos en nadie, creemos que acá sigue habiendo burocracia y que con todo lo que nos pasó, ya te digo, la policía en ningún momento actuó bien con nosotros y hoy en día también decimos, ¿dónde? Y después trabajen con él como tienen que trabajar. ¿Por qué confiar en ellos? Claro, si de entrada dejaron pasar la moto. Hay 4 detenidos. A ver, por este caso ahora vamos a tratar de retomar la comunicación con Flavia, que es la tía madrina de Facundo Ambra, que falleció este miércoles. Ya nos estaba contando ella la historia, la entrega del cuerpo que todavía no se da, se la prometieron para las próximas horas. 4 apresados, uno de ellos es el autor material del crimen. Primero fueron 2 los detenidos, después hubo otros 2 arrestados. Los primeros 2 fueron casi inmediatamente después del hecho, hubo allanamientos y encontraron, bueno, pruebas y demás. Así que bueno, no, Charlie, tranqui, si no se recomunica no pasa nada, solamente nos quedaba pendiente el saludo, el abrazo, seguramente nos estará escuchando, ahora nos comunicamos con ella, porque prácticamente contó todo. Faltaba esto, de que hay 4 detenidos, por supuesto. Va a haber un juicio, todavía no tiene fecha, es todo muy reciente y tan actual es este caso, que falleció esta semana, él, después de estar meses agonizando en el hospital ahí en la zona de Aedo. Delincuentes entonces que fueron detenidos en un caso que tiene como víctima a un joven que buscó hacer justicia por mano propia, pero no aquella justicia por mano propia para matar al delincuente, que ahí un poco lo podés cuestionar, claro, por supuesto no es la manera de buscar justicia, sino yendo a buscar su bien robado, que además era su herramienta de trabajo, delivery. Le robaron la moto, que además no quiso sacarla a él directamente de la casa, llamó a la policía, y entonces ¿en quién confió? En el Estado, en la policía bonaerense en este caso, y fueron los policías, ya te la vamos a recuperar, esperamos la orden de allanamiento, él se fue tranquilo, la moto también se fue, la connivencia según la familia de la víctima, la indignación, y por ahora, lamentablemente, la justicia para la familia de Facundo Ambra. Sala de Situación, segunda temporada.